Donald Trump cumple sus primeros 100 días de gobierno bajo un panorama muy incierto. Protestas sociales desde su llegada a la Casa Blanca, medidas bloqueadas por jueces federales y resistencia bipartidista en el Congreso han sido las barreras que hasta ahora ha tenido que sortear el mandatario. Sin embargo, la posibilidad de un juicio político sería para algunos el método por el que el republicano sería destituido. Así lo explica el famoso profesor Alan Lichtman en su nuevo libro The Case for Impeachment, en el que expone los argumentos de esta teoría. Hoy está con nosotros Alan Lichtman, es maestro de historia en la American University y autor del método de predicción de resultados electorales más eficaz de Estados Unidos desde 1984. Es conocido además como el profesor predicción, precisamente por acertar el triunfo de Donald Trump. Bienvenido a la tarde, fin de semana, gracias por atendernos. Bueno, es todo un placer estar hablando con ustedes. El placer, por supuesto, es nuestro. En este libro, The Case for Impeachment, usted presenta los argumentos históricos y jurídicos para un juicio político en contra de Trump. Ahora, ¿de qué se trata? Ciertamente, escribí este libro porque creo que el pueblo estadounidense y las personas de todo el mundo necesitan estar preocupados sobre la preservación del orden constitucional, la preservación de la libertad y necesitan preocuparse por la seguridad nacional también en un momento en el que el mundo está tan débil con el peligro. Así que escribí este libro como una guía para la gente acerca del impeachment y lo que puede ser todo el proceso, la historia de Donald Trump previo a la presidencia, las acciones de él como presidencia durante los primeros meses en el poder, y a través de ese profundo histórico análisis saqué 8 posibles puntos sobre el impeachment de Donald Trump que incluyen sus mentiras como por ejemplo le ocurrió a Bill Clinton, su fraude en contra de la ley, sus conflictos de intereses, sus problemas con las mujeres, su negación acerca del cambio climático y los crímenes en contra de la humanidad, su abuso de poder, su posible conflicto con Rusia, ya sea por su equipo o por él mismo, y últimamente su incapacidad para servir como presidente de los Estados Unidos. Esas son algunas de las bases básicas que he analizado. Ahora, profesor, para que se adelante un juicio político es necesaria la intervención, la aprobación además del Congreso. ¿Cree que los republicanos van a querer generar ese ambiente de convulsión en el país? Yo lo indiqué en el libro, que la primera regla de la política es sobrevivir. Y eso significa que si los republicanos en el Congreso creen que Trump no tiene la habilidad para una reelección, cada republicano en la Cámara de Representantes va a estar listo para hacerlo en 2018. Podrían entonces prescindir de él. Recuerden, si los demócratas quieren el impeachment, solo tomará cerca de 2 docenas de republicanos que los sigan. Eso quiere decir alrededor del 10% de los republicanos en la Cámara de Representantes, y mucho más de ellos potencialmente votarían para ello para 2018. Además, los republicanos pueden preferir en la presidencia a alguien como Mike Pence, un conservador confiable como presidente, en vez de Donald Trump, que lo ven como perdido, quien es impredecible y quien tiene unas relaciones más fuertes con los republicanos en el Congreso. Este vaticinio sobre un impeachment a Donald Trump tiene su origen en su actuación durante la campaña. Es decir, era inevitable que de un modo u otro intentaran sacarlo de la presidencia, y se lo pregunto porque en algunos temas es clave, como su relación con Rusia y además su perspectiva de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos parece haberse ido moderando.
Bueno, primero que todo, lo que ocurrió durante la campaña podría ser un problema para el impeachment, porque el impeachment no tiene que estar únicamente relacionado a acciones que ocurrieron mientras alguien es presidente. La Constitución nunca dice eso. Esto es lo que está ocurriendo sobre un posible problema con Rusia. Hay 3 investigaciones en el FBI, en la Cámara de Representantes y en el Comité del Senado. Si alguna de esas investigaciones revela que sí hubo relación del equipo de Trump con Rusia y que Trump sabía de eso, ese puede ser un problema para él y puede ser acusado de ello. Y por supuesto, el mismo Trump puede ser perjudicado porque él estaba prohibido a tener relaciones con los rusos, incluso desde antes de ser presidente. Y hasta ahora, la respuesta de la administración Trump para todo esto ha sido un poco confuso y también con negaciones. Ellos simplemente han dicho, no, todas nuestras acciones eran correctas de alguna manera. Un poco de la confusión que también hubo con el caso de Watergate. Pero es un punto bastante serio. Y otro es el conflicto de intereses. Trump no siguió el consejo que yo señalé en el libro, que fue tener cuidado con todos estos negocios. Él es un billonario y todavía será un billonario. Y nadie lo forzó a lanzarse como presidente de los Estados Unidos. Y nosotros podemos ver conflictos de intereses alrededor del mundo, como tener contratos lucrativos con China, cuando en la Constitución se dice claramente que no se puede, que un presidente no puede aceptar ese tipo de acuerdos valiosos mientras esté en el poder. Profesor, ¿cuál es el balance que usted hace de estos 100 primeros días de gobierno de Trump? ¿Qué acciones ejecutadas por el presidente de Estados Unidos en estos primeros meses podrían dejarlo fuera del poder, fuera de la Casa Blanca? Yes, I think some specific actions may well contribute to impeachment. Sí, yo creo que algunas acciones específicas podrían contribuir al impeachment y eso está cubierto en mi capítulo sobre el abuso de poder, donde yo observo su primer veto de viaje. Él lanzó ese veto sin una previa y adecuada consulta, no le importó si afectaba a la gente, violó muchas décadas de la tradición estadounidense, seguida por todos los presidentes en los últimos 50 años, incluido Ronald Reagan, en no discriminar a la gente basados en su nacionalidad. Él también ha estado abusando en el poder, haciendo lo que él quiere, y también ha atacado a las cortes cuando fallan en contra de algunas de sus acciones. Y lo que es más preocupante es todo el esfuerzo de retroceder nuestra lucha en contra del catastrófico cambio climático. 7 años, en 2001, fueron Donald Trump y su familia quienes le escribieron al presidente Obama diciendo que la ciencia es algo irrefutable y que a menos de que tomemos acciones fuertes en el cambio climático, los resultados serían catastróficos para nuestro planeta. Sin embargo, ¿qué fue lo que cambió entonces en estos 7 años? Estamos viendo que la amenaza es más emergente, pero cambió Trump en su cálculo político y entonces ahora prefiere unirse a quienes niegan el problema. He leído, profesor, que en sus críticas hacia el presidente Trump hay algo del fenómeno posverdad. Sin duda, su llegada al poder sin seguir estamentos históricos del Partido Republicano es una novedad, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. En esa incertidumbre bajo la que gobierna Donald Trump, ¿es que está su peligrosidad? Bueno, hay algo muy cuidadoso que dice en el libro, y es que no solo se debe hacer impeachment para Donald Trump por ser no convencional, sino por el tipo de política. No solo debe ser porque no nos guste su política de impuestos o su programa de salud, sino que hay que hacerlo por asuntos realmente serios que amenazan nuestra libertad y que nos amenazan a nosotros como sociedad. Y esos son los 8 puntos que yo destaco. Finalmente, según lo que hemos visto en estos primeros 100 días del gobierno de Trump, le pregunto, ¿el presidente podrá ser un mandatario capaz de mantener la estabilidad mundial? ¿Qué consecuencias podría vaticinar del tratamiento que ha tenido Trump a temas como el programa nuclear norcoreano o la guerra en Siria, por ejemplo?
Bueno, es que el temperamento de Trump no es como el que tuvo John F. Kennedy, quien también sostuvo una crisis sobre misiles, pero él estuvo relajado, calmado, fue racional. Él rechazó la opción de un conflicto. Yo no tengo el mismo tipo de confianza sobre el temperamento de Donald Trump. E incluso algunos profesionales sobre la salud mental, cerca de 3 docenas, han estado preocupados y hablando sobre la salud mental del presidente. Están preocupados sobre el temperamento y la estabilidad mental de Donald Trump, así como la mayoría del pueblo estadounidense. Así que yo también estoy preocupado, pero en este momento puedo estarlo por completo al ver lo que está pasando en Siria y en Corea del Norte, porque nosotros realmente no sabemos cuáles son las políticas de Trump. Lanzar ese ataque de misiles en Siria, pero no es solo eso. Él puede seguir con todo. Él ha alegado que estaba defendiendo también la acción que hizo en Corea del Norte, pero lo ha estado haciendo de una forma opuesta. Realmente no sabemos cuál es su punto sobre cómo él estaba manejando la crisis internacional y tristemente está teniendo una inestabilidad para él mismo y sobre el programa nuclear. Quiero agradecer al profesor Alan Lichtman por habernos acompañado aquí en la tarde fin de semana. Tenga usted una muy buena tarde. Hasta la próxima. Es un placer haber hablado con ustedes de nuevo.